Osvaldo Podaicher es doctor en ciencias biológicas. Es director del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular del Instituto Leloir. Investiga el uso de nanopartículas en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Osvaldo, yo primero que te conozco hace muchos años, y además te entrevisté hace casi 10, no sé, en el año 2003 me parece que fue. Como estamos recorriendo la 10ª temporada de Científicos de Industria Argentina, y con vos, ya te digo, hemos pasado 9 años. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a vos en 9 años? ¿Cuáles eran los proyectos que tenías en ese momento y los que tenés ahora? Qué buena pregunta, no me la esperaba de entrada, pero es importante porque en realidad la evolución de la biología en general ha sido realmente impresionante. Entonces, criterios que antes eran más o menos como axiomáticos, hoy por hoy han quedado en desuso, pero principalmente hay un impacto muy fuerte del desarrollo tecnológico. Hoy por hoy, no solo lo que vamos a hablar un poco más adelante seguramente de la parte de nanotecnología, pero todo lo que tiene que ver con medicina personalizada, genomas, proteomas, es decir, las proteínas que son importantes en el organismo, métodos de diagnóstico, de imágenes. Hay una cosa permanente de repensar todo el tiempo si lo que uno está haciendo es lo más correcto, cuando el objetivo final, por lo menos en nuestro caso, es en definitiva mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Que para eso estamos. Lo notable es que seguramente debes haber tenido que cambiar de rumbo muchas veces. O sea, voy por acá y cuando creo que voy más o menos razonablemente bien, de pronto tengo que cambiar porque o escucho, o leo, o me entero, o se me ocurrió algo que me obliga a cambiar de idea, ¿no? Yo creo que más que eso, creo que digamos, con el advenimiento de nuevas tecnologías hay cosas que podés hacer hoy que antes no se podían hacer. Entonces, si a uno... Dame un ejemplo, empecemos en algo específico. Si querés hablemos de nanotecnología. Sí, no tiene que ver con la nanotecnología, pero te voy a dar el ejemplo más impresionante que existe hoy en la medicina moderna, que es lo que se llama medicina personalizada. Sí. Que para la nanotecnología que nosotros hacemos, se puede decir que sería la liberación de un compuesto en forma personalizada. Pero vayamos a la medicina personalizada. Hoy podés saber, secuenciando un gen específico, si un paciente va a ser sensible o no a un tratamiento. Eso era impensable hace 10 años atrás. Entonces a nosotros nos plantea una situación en la cual nosotros tenemos que obligadamente conocer eso, saber hacerlo. En ese sentido, bueno, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología también hay una gran capacidad de moverse en función de todas estas cosas y permanentemente generar nuevas herramientas y nuevas plataformas y llamados a concursos. Es decir, que de algún modo uno siente que esta vorágine que existe en las ciencias médicas, en particular o biomédicas, se traslada a cada uno de nosotros y que el Ministerio también es consciente de eso. Entonces estamos todos metidos en una vorágine muy fuerte. ¿No nos obliga un poco más a la interdisciplina? O sea, esto siempre ha sido teórico, pero ahora más que nunca, porque sin computación, por ejemplo, sin entender las herramientas de primero que no se hubiera podido decodificar el genoma humano. Claro. Sí, el tema de la cosa multidisciplinaria cada vez más es una realidad. En el área de la nanotecnología, por ejemplo, es impensable trabajar sin personas que tengan conocimientos muy fuertes de la física, de la química, muchas veces también de la computación. En el área de la genómica, ni hablar. Hablemos específicamente, porque si no vamos a hablar solo de generalidades. Contame un poco qué es lo que están haciendo en términos de nanotecnología, que me interesa mucho. El tema es el siguiente: la nanotecnología en el área médica, que es donde nosotros estamos trabajando, tiene como 3 áreas específicas donde uno puede decir que está inmiscuida de alguna manera. Una es la parte de diagnóstico, la otra es la parte de imágenes, es decir, cuando uno hace una imagen de un organismo para detectar una enfermedad. Y la tercera, que es la que nosotros estamos metidos, es en la parte de tratamiento. Bien. ¿Sí? Dame ejemplos como para que yo y el que está mirando entienda, porque un tratamiento médico, todos hemos pasado por tratamientos en nuestra historia. Claro. ¿Cómo cambia, cómo se involucra la nanotecnología como para ver en qué mejora? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Lo que da la nanotecnología, en particular en la parte de tratamiento, es primero la posibilidad de que compuestos de muy pequeño tamaño transporten estas nanopartículas, transporten en su interior muchas veces los mismos medicamentos que
solían ser utilizados o que suelen ser utilizados en los tratamientos convencionales, pero que ahora, debido a que están dentro de estas nanopartículas, pueden llegar mucho mejor al lugar donde tienen que llegar. Muchas veces una de estas nanopartículas les puede poner anticuerpos en su superficie, que en realidad son señales que permiten que estas partículas lleguen al sitio donde deben llegar. Muchas veces estas nanopartículas están armadas de modo tal de que sea evitada la posibilidad de que el mismo torrente sanguíneo las destruya. También les facilita su entrada dentro de la célula y a partir de ahí que lleguen al lugar al que uno quiere y no... Porque dentro de la célula también, la célula tiene un núcleo, tiene un citoplasma, tiene organelas, entonces uno a veces pretende que esto llegue al núcleo y muchas veces tiene que armar la nanopartícula de modo tal de que llegue al núcleo y no que se quede en el citoplasma. Es decir, la nanopartícula te permite, mediante el uso de muchas veces ingeniería genética, pero principalmente reacciones químicas o físico-químicas, armar algo que genera mayor especificidad. Porque en líneas generales, la medicina tradicional fue una medicina de el mismo medicamento para todo el mundo de la misma manera. Y esos conceptos han cambiado desde 2003 a esta parte enormemente. Yo tengo ganas de hablar de la medicina personalizada, pero no me... No. Estoy queriendo llegar al siguiente tema. Vos hoy podrías hasta eventualmente podés poner en la superficie de una nanopartícula un anticuerpo que sea capaz de reconocer algo en la célula a la cual querés que esto llegue, sí. Y eso también configuraría de alguna manera una especie de liberación personalizada de una nanopartícula. Entonces, lo que esencialmente la nanopartícula permite es la defensa ante el ataque propio del organismo a ese compuesto, una mayor especificidad y algo que es extremadamente importante, en particular en el área del cáncer, que es que todos estos compuestos, que son los mismos que eventualmente se están usando en este momento, son efectivos a una dosis que puede llegar hasta ser 100 veces menor. Claro. Pues es que, discúlpame que te interrumpa, pero se me ocurren tantas cosas mientras te escucho hablar. Supongamos que hubiera un mosquito en la pared. A mí el mosquito me molesta, pero yo la única cosa que puedo hacer es que tengo una bazuca acá. Claro, yo tiro, mato al mosquito, pero en el camino destruyo toda la pared. Entonces, yo siempre me imagino la medicina, por ejemplo, con la quimioterapia, sabiendo de que hay un tumor, vos corregime, por favor, si la analogía no es correcta. Entonces, en donde uno tira veneno, en el camino mata las células malas, pero también mata las células buenas. En cambio, si uno pudiera ser tan específico como para poder llegar hasta la célula y dentro de la célula matar lo que está mortificando, molestando, entonces cuando te escucho hablar tengo la sensación como que estamos en ese camino. ¿Es correcta la...? Es exactamente así. Eso se llama en inglés nanodelivery o nanoliberación. Es decir, como te decía antes, el mismo medicamento que hoy está siendo utilizado corrientemente, si se pone dentro de una nanopartícula, y hay un ejemplo muy fuerte que hoy existe y que ya está en el mercado, si se pone en una nanopartícula puede ser utilizado a una dosis 100 veces menor, con lo cual no solo que llega al lugar donde uno quiere que llegue, sino que además, si eventualmente llegara a algún otro lugar, la dosis sería infinitamente menor, con lo cual el efecto que estás buscando, que es actuar sobre tu tejido de interés, aumenta muchísimo más, tanto en la potencia como en la especificidad. ¿Cuánto del procedimiento o del proceso me podés contar para que entienda? O sea, ¿cuánto sería capaz yo, y supongo que si puedo entenderlo yo, lo va a entender quien está del otro lado, seríamos capaces de entender el proceso? ¿Cómo empiezan? ¿Qué haces vos en el laboratorio? En general, por ejemplo, una partícula que está formada por una capa de lípidos, ¿sí? Que es más o menos lo que sería una célula, pero más pequeña. Sí. Que tiene también una capa de lípidos a su alrededor, que es lo que se llama habitualmente membrana. Sí. Entonces, esa nanopartícula, sin 1000 células hecha de lípidos, lo que uno hace es... ¿Dónde la haces? ¿Afuera de una probeta? Por eso digo, tomás el compuesto de interés, que por ejemplo puede ser un medicamento como Taxol, Paclitaxel, que se usa habitualmente para el tratamiento de cáncer. Entonces lo que se hace con esos lípidos muchas veces es que uno los tiene en solución, pero puede secarlos con nitrógeno, con aire de nitrógeno, contra una pared de un tubo, agrega el compuesto por ejemplo el Taxol, y después se empieza a solubilizar eso. Entonces hay una capacidad de esos... ¿Qué es solubilizar? Solubilizar es que le pones líquido y empezás a disolver todo.
En el proceso de que le gusta el agua más o menos a los lípidos y a este compuesto finalmente termina quedándose adentro de una capa de lípidos. Bien. Y eso es una partícula. Ahora, ¿qué haces después? Claro. Tomás esa partícula que tiene muchos tamaños, porque eso obviamente está hecho al azar, y lo pones en un sistema que te permite separar aquellas que tienen el tamaño del orden de los 100 nanómetros, que es aquel tamaño de partícula que después sirve para todo lo que te decía. Va a haber partículas mucho más grandes que eso y mucho más chicas, que seguramente no van a haber incorporado nada en su interior. ¿Y cómo las mandás después al lugar? ¿Con qué utilizás? Eso es lo más simple. Uno toma una jeringa, una aguja y lo inyecta vía endovenosa. No, bueno, yo tendría, pero entonces eso va al torrente sanguíneo. Eso va al torrente sanguíneo. ¿Cómo haces para destinarlo? Porque el torrente sanguíneo va por todos lados. Después lo que tenés que hacer es tomar esa partícula y hacer una reacción química para colgar, literalmente colgar en la superficie, anticuerpos. Bien. Los anticuerpos son, nuevamente, son proteínas especializadas que tienen la capacidad de reconocer a otras proteínas que están en las células, de modo tal de que ahora uno tiene una proteína que reconoce algo en una célula, que a su vez eso está llevando una nanopartícula y en su interior un medicamento. Bien. Entonces uno inyecta eso en el torrente sanguíneo y se supone que los anticuerpos van a ser los que van a reconocer aquello que está en la célula, se va a internalizar, es decir, la nanopartícula va a entrar adentro de la célula, va a liberar, se va a abrir, va a liberar lo que hay en su interior, y eso que hay en su interior puede ser un medicamento que ataque en forma directa, por ejemplo, la replicación del ADN, o puede ser un gen que tenga alguna característica particular, que sea activable en el contexto del tumor, que sea activable porque el tumor tiene la particularidad de activarlo y una célula normal no. Es decir, ya son variantes dentro de lo que es la nanotecnología, que es lo que nosotros utilizamos. Antes de hacer una pausa, quiero preguntarte, en algún momento la prueba y error, estás probando, estás tratando de que algo pase, Sí. ya sea, no tanto por mandarlo al lugar, sino por lograr la reacción que vos querés. Debe haber habido momentos en los que vos no sabías, que tenías una conjetura y después hay que comprobar que es cierto o no. ¿Cuál fue la última vez, hace cuánto tiempo que te pasó? Porque te brillan los ojos y me encanta poder verte y generarte eso de que vos puedas describir algo que te haya pasado hace poco y pudieras decir, esto, lo que está pasando es extraordinario. No, en realidad lo último que nos pasó fue algo que no funcionó, que es, hicimos una colaboración con un grupo que está en Mar del Plata. Ajá. Y la persona, Pablo Careciolo, que volvía de Europa con ya partículas nuevas armadas y qué sé yo, y bueno, no quiero dejar de mencionar también a Lucía Policrastro de Comisión de Energía Atómica, con la cual también estamos trabajando. Y bueno, empezamos a probar las partículas que él había traído con nuestros medicamentos genéticos y todo bárbaro, se armaba la partícula muy bien, pero no entraba en la célula. Ajá. Entonces, bueno, la verdad que eso es un problema muy serio, pero él, digamos, Pablo tiene mucho conocimiento de esto, está haciendo una nanopartícula cuyos compuestos primarios sean un poco más grandes, de modo tal de que ahora cuando se arme la nanopartícula tenga otras características y le permitan a la misma ingresar. En términos, digamos, ya más bien positivos, fue el armado de la primera nanopartícula con el anticuerpo en su superficie. ¿Cuándo fue? ¿Qué año fue? No, esto es el año pasado. Es decir, hubo que armar la partícula como te dije, modificar los anticuerpos, el anticuerpo tratar de colgarlo de la partícula. Haber podido lograr esto, y más allá de que para nosotros fue una prueba de concepto, porque en realidad nos permite saber que sabemos hacer esto y ahora estamos haciendo... ¿Lo patentaron? Lo que tenemos patentado... A ver, eso es una buena pregunta, un poco compleja. Bueno, entonces la podemos dejar para después de la pausa, pero terminá de contarme lo que me querías contar. Bueno, ese evento fue realmente un evento importante en el sentido de decir, bueno, conseguimos hacer lo que nosotros llamamos una inmunonanopartícula. ¿Por qué? Porque es una partícula de tamaño nanométrico que ya tiene un anticuerpo en su superficie que permite dirigir a la nanopartícula para que llegue al lugar donde nosotros queremos que llegue. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando con el doctor Osvaldo Podaicher. Cuando uno habla de frontera del conocimiento,
muchas veces yo lo digo, frontera del conocimiento parece como que fuera algo así un poco teórico. Sin embargo, esto es efectivamente estar, el conocimiento está acá y uno está empujando, tratando de empujarlo para aquel lado, para que tratar de ver si con alguna idea que de pronto pueda revolucionar en ese momento lo conocido, más allá de los patentamientos y toda la logística que venga después. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Científicos Industria Argentina. Ahora seguimos conversando entonces con el doctor Osvaldo Podaicher. Osvaldo, te pregunté hace un ratito por el tema del patentamiento. Me doy cuenta que estamos hablando de dos cosas diferentes. A mí, claramente, lo que más me interesa es la parte de la investigación. Claro. El patentamiento no es un tema menor, digamos, aparte porque es el que trae, en definitiva, el Estado es el que provee los fondos, digamos, al margen de algunas empresas privadas también, y naturalmente esto en el mundo se cotiza. El conocimiento, el know-how es muy importante. Vos ya en los últimos 9 años patentaste 3 cosas, tenés 3 patentes internacionales. No, tengo 10 patentes, 10 de patentes. Las cuales prácticamente todas están licenciadas. ¿Qué quiere decir están licenciadas? Licenciadas es que están transferidas a empresas. Bien. Que se constituyeron empresas a partir de las patentes. Bien. Contame por qué me dijiste antes que era una pregunta interesante. ¿Qué pasó? Claro, porque en realidad la nanopartícula está formada de varias partes. Sí. Entonces uno puede patentar el producto final, pero también puede patentar cada una de las partes. Entonces acá, por ejemplo, nosotros tenemos patentado uno de los compuestos que van a estar adentro de la partícula, que es un medicamento genético. También vamos a patentar junto con el grupo de Fernando Golbon, también de nuestro instituto, con el cual estamos haciendo todo esto. Vamos a patentar los anticuerpos que vayamos generando, que además tienen la particularidad de ser anticuerpos de camélidos. Sí, eso te iba a preguntar. Ya, llegamos en un minuto. Entonces, también vamos a patentar estos anticuerpos que están dirigidos contra blancos o contra estas proteínas que yo decía antes que están en las células, pero las vamos a producir nosotros y por ende vamos a intentar patentar eso también. También vamos a poder patentar la partícula final, es decir, la partícula que tiene esa partícula, nanopartícula, con el medicamento genético en su interior y los anticuerpos en superficie. Todo eso, como un todo, también puede ser patentado. Pero esto es parte ya del trabajo de los abogados. De los abogados. Sí. ¿Cuánto sale patentar algo? Eso debe ser muy caro patentar, ¿no? Patentar no es demasiado caro en el inicio, puede salir alrededor de $8.000. Mantener una patente a lo largo de un año puede llegar a salir alrededor de más de $100.000, perdón, a lo largo de un año, a lo largo de los años puede llegar a salir más de $100.000. Bien, y ustedes desde el momento en que esto empiece, a alguien se le ocurre la idea y empiezan a trabajar, hasta el momento en que llegó al estadio final, supongo que es para aplicarlo no a los animales sino a humanos. Claro, desde ya. Y entonces, ¿tenés un ejemplo donde vos puedas decir, nosotros hemos hecho esto y tiene una aplicación directa en humanos y ha mejorado? Sí, no en nanotecnología, todavía estamos en una etapa en la cual estamos generando esto. En el área de terapia génica, que es el área donde yo vengo trabajando, mi grupo viene trabajando desde hace muchos años, el proceso desde inicio del proyecto, de la idea, que demora aproximadamente 3 años en ser publicado en una revista. A partir de ahí se empezó el proceso de intentar conseguir los fondos necesarios para poder hacer ensayos preclínicos en animales superiores y ensayos de toxicidad que se hacen en animales para evitar hacerlos en pacientes. Hasta la llegada en pacientes nos está demorando ya aproximadamente 3 años más y estamos recién en el inicio de los ensayos clínicos en animales superiores. O sea que calculamos el inicio del ensayo clínico en aproximadamente un año. Es decir, que desde que se generó la idea hasta el inicio en pacientes aproximadamente 7 años. 7 años. Ahora, en vista de lo que está pasando con el advenimiento de la nanotecnología y las nuevas técnicas que están usando, ¿cuál es la presión que hay de la gente que está alrededor? Porque suponete que vos estás trabajando en algo y yo tengo una enfermedad. Sí. Una enfermedad que yo sé que si vos tuvieras éxito, entonces el medicamento o la forma, el tratamiento, el proceso podría cooperar y me podría salvar la vida. Entonces yo puedo, inclusive estar desesperado, que esto es lo que sucede, muchas veces te digo, mira, probá en mí. No pruebes en un animal, probá en mí porque yo no tengo tiempo de esperar 7 años. ¿Tenés presión de ese tipo? ¿Alguna vez la tuviste? Sí, es casi permanente, digamos, en las épocas en las cuales tuve apariciones en los diarios, digamos, primeras planas, no sé si recordás la época, toda esa época de hace unos años atrás, la presión obviamente era muchísimo mayor, pero permanentemente
La gente manda mails porque ven alguna nota, porque de repente aparezco en este programa, entonces automáticamente aparece la necesidad de saber si existe algún medicamento para ser usado en este momento. Lo que yo le digo a todos es lo siguiente, o sea, todos estos procesos llevan tiempo, necesitan autorización de los organismos, de los cuerpos regulatorios nacionales o internacionales en caso de que esto se haga a nivel internacional, pero claramente no está en mí tomar la decisión de si, digamos, de entregarle un medicamento a alguien, sino que esto tiene que seguir pautas muy claras donde en realidad quizás yo, dentro de mis mejores intenciones, estoy generando, digamos, estoy produciendo algo que nunca probé en animales superiores, nunca probé escalamiento de dosis y termina siendo tóxico y el paciente termina recibiendo un medicamento que teóricamente era muy bueno, pero en la práctica terminó provocándole un mal mayor por su toxicidad. Por eso que nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos cuando generamos algo que tiene una aplicación en un paciente, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones como las que vos describís, que es que un paciente o familiar, que está desesperado, por supuesto. Familiar que está desesperado, y esto me tocó, digamos, a nivel familiar también, es decir, personal. Situaciones donde familiares míos venían y decían, mirá, me ofrecieron de tal lugar tal cosa, me cobran tanto, ¿qué opinás? Y yo les tengo que explicar los pros y los contras de hacer una cosa así, en este caso particular era todo contra, con lo cual nosotros en lo personal estamos expuestos a situaciones de este tipo. No sé qué pasaría si viniera un familiar o yo, o las personas más queridas, y me dicen, mirá, o me dicen, digo, yo sé que esto pasa, no sé, ante esa situación tan extrema de alguien muy querido, cercano a vos, pero en la cosa cotidiana de pacientes y demás, la verdad es que nosotros seguimos lo más riguroso posible. De todas maneras, y quiero hacer la salvedad, existe lo que se denomina es el tratamiento compasivo. Hoy por hoy, suponete que hubiera una situación así, yo tuviera un medicamento para uso humano, sea este nanotecnológico o no, vos vas a la ANMAT, pedís autorización y la ANMAT puede darte la autorización de un tratamiento compasivo específicamente para una persona. Es decir, no hay tampoco necesidad de entrar en esto de darle a alguien porque se le ocurre a uno. Entiendo. Sí. No quiero que se me escape el tiempo sin que hablemos del tema de los camélidos, pero antes de llegar a los camélidos, también me interesa el tema de la medicina personalizada, y veo que no vamos a llegar al tiempo, pero quiero preguntarte qué en tu laboratorio vos decís, si yo pudiera tironear del tiempo en este momento, si pudiera lograr que hoy fuera dentro de un año, no porque querés ser más viejo, sino porque vos decís, porque yo sé que en un año vamos a llegar, 1 año, 6 meses o 2. ¿Qué crees que pasaría? No, dos cosas. Una es que tendríamos estas nanopartículas ya armadas con los anticuerpos que nosotros queremos generar y seguramente estaríamos al inicio de estudios en animales de laboratorio, que son los que te permiten esencialmente saber el valor de lo que tenés. Y lo otro es, lamentablemente tengo que volver a la parte de medicina personalizada, pero es como estamos montando junto con INTA e INDEAR de Rosario, una plataforma genómica que va a tener una aplicación muy fuerte y son todas cosas que hoy por hoy se entrelazan inevitablemente, tener eso funcionando también. Entonces yo creo que de alguna manera quisiera verme a mí mismo en 1 año con esas dos cosas, porque estamos hablando de esto, hay otras cosas también que obviamente dentro del laboratorio son muy importantes, pero como cosa nueva que tenemos los subsidios en este momento, que los estamos empezando a mover de alguna manera, creo que esos serían los dos objetivos más claros que tengo en mente. Y ya por la cantidad de gente que te nombré te das cuenta que no son cosas que uno las hace en el laboratorio solo. Tenés muchos grupos, mucha gente. Tengo una última pregunta, simplemente porque la cantidad de gestos que hacen en cualquier momento me van a ahorcar. Pero quiero preguntar. Que yo no miro. Vos no mires. Pero quiero preguntarte esto. Cuando un humano toma un antibiótico, va a la farmacia y le dan 250 miligramos, 500 miligramos, 750. Y en realidad uno podría decir la medicina va a llegar a un momento en donde la dosis necesaria para cada persona va a estar bien determinada. Van a ser 423. ¿No? O 179. Digamos, ¿estamos cerca de eso? Sí, claro. Todo lo que es medicina personalizada,
No sé si los antibióticos son el mejor ejemplo, porque los antibióticos saben exactamente cómo actúan. Pero donde vos querés que tengan el efecto que querés y no tengan un efecto indeseado, que es natural de ese compuesto, cosa que el antibiótico no tiene, vamos a llegar a poder definir no solo quién tiene que recibirlo, sino qué dosis y seguramente con qué frecuencia. Porque hoy los conceptos de las enfermedades están cambiando. Hoy, que yo hace unos años atrás, el cáncer era una enfermedad que se la veía como algo casi terminal, y hoy el cáncer tiene que ser visto como cualquier otra enfermedad crónica, como una diabetes, como una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer o el Parkinson. Es una enfermedad a la cual el paciente vos le secuenciás su genoma y a partir de ahí decís, tiene que recibir tal medicamento. Ese medicamento eliminó las células que eran sensibles, pero aparecieron algunas resistentes al medicamento. Ahora tiene estas nuevas células, son sensibles a tal otro. Entonces le cambias el medicamento por otro. Eso es lo que se hace hoy. Bueno, quiero decirte que se pasó el tiempo, pero me da mucha pena que se haya pasado el tiempo, porque me quedaría hablando con vos muchísimo más tiempo. Gracias, Osvaldo. No, al contrario, gracias. Es el doctor Osvaldo Podaicher, uno de los científicos más importantes que tiene el país, en un área obviamente muy sensible para todos. Y esto es Científicos Industria Argentina. Ya seguimos.